¿Por qué Trump está malvendiendo Ucrania a cambio de una paz con Rusia? Esa fue la pregunta que sacudió al mundo tras la cumbre de Alaska a mediados de agosto. Durante 2 días, Trump y Putin se sentaron frente a frente con el supuesto objetivo de frenar la guerra. Pero lo que comenzó como una negociación de alto el fuego terminó mutando en un discurso mucho más arriesgado. Trump adoptó el lenguaje de Moscú y empezó a hablar de un acuerdo de paz. No se trataba ya de detener los combates, sino de buscar un pacto que, implícitamente, aceptara la pérdida de territorios ucranianos. Putin fue directo. No habrá paz si Ucrania no se retira de los 4 oblasts que Rusia ocupa desde 2022 y si no reconoce Crimea como parte de la federación. Trump, por su parte, lanzó una frase que resonó con fuerza. Ucrania necesita hacer un trato si quiere salvar vidas y reconstruir su futuro. Era un mensaje que sonaba a presión, a un recordatorio de que el tiempo y la destrucción juegan en contra de Kiev. Zelensky respondió con firmeza, recordando que ningún presidente tiene derecho a regalar tierra soberana y que la constitución ucraniana lo prohíbe expresamente. El cierre de la cumbre fue claro, no hubo documento firmado, no hubo compromiso, solo titulares que mostraron la distancia abismal entre las partes. Y como si la tensión no fuera suficiente, en paralelo Rusia intensificó su campaña aérea. Un ataque masivo con misiles y drones golpeó Kiev y otras ciudades, dejando 18 muertos, entre ellos 4 menores, y dañando incluso oficinas de la Unión Europea y el British Council. Y cuando parecía que todo quedaba estancado, llegó un movimiento inesperado. 2 días después, el 18 de agosto, Zelensky voló a Washington para reunirse con Trump y varios líderes europeos. Ahí, en la Casa Blanca, el mensaje cambió de tono. Frente a la ambigüedad de Alaska, Estados Unidos y Europa presentaron un frente mucho más sólido. Rechazo absoluto a cualquier cesión territorial y debate abierto sobre garantías de seguridad que, por primera vez, podrían inspirarse en el artículo 5 de la OTAN. En la sala se habló incluso de una posible reunión trilateral con Putin, lo que revela que la diplomacia no se detuvo en Alaska, sino que se trasladó a un nuevo terreno, con más actores y con mayor presión sobre Moscú. Este giro muestra algo esencial. El conflicto ya no se mide solo en tanques y misiles, sino en palabras cuidadosamente escogidas. Llamar paz a lo que hasta ayer era alto al fuego no es un detalle retórico. Es un movimiento estratégico que modifica cálculos en Moscú, genera expectativas en Washington y sacude la moral en Kiev. Y esa es la pregunta incómoda que queda flotando. ¿Vale la paz el precio de los territorios ocupados? ¿O aceptar esa fórmula sería abrir la puerta a una derrota histórica para Ucrania y para Europa? Para entender por qué esta negociación se ha convertido en un polvorín, hay que mirar hacia atrás. En 2014, Rusia se anexó Crimea tras un referéndum rechazado por la ONU, un golpe que quebró el orden europeo construido tras la Guerra Fría. Ese mismo año, el Donbass se convirtió en escenario de un conflicto armado apoyado por Moscú, con miles de muertos y un alto al fuego firmado en Minsk que jamás se cumplió del todo. 8 años después, en febrero de 2022, Putin dio un paso mucho más ambicioso, una invasión a gran escala con el objetivo de someter a Ucrania. La guerra desde entonces no ha sido solo por el control de ciudades o regiones, sino por el propio derecho de Ucrania a existir como Estado soberano. El dilema no es únicamente político, es legal y existencial. El artículo 73 de la Constitución de Ucrania establece que cualquier modificación de fronteras debe aprobarse en referéndum nacional. No hay presidente ni parlamento que pueda firmar un documento que ceda territorios sin violar ese artículo. Por eso Zelensky repite una y otra vez que nadie puede regalar la tierra de Ucrania. Para los ucranianos, entregar suelo soberano no sería un gesto pragmático para salvar vidas. Sería una traición que despoja al Estado de legitimidad. A esta legalidad interna se suma la memoria internacional. En 1994, Ucrania firmó el Memorándum de Budapest, entregando el tercer arsenal nuclear más grande del planeta a cambio de garantías de seguridad otorgadas por Rusia, Estados Unidos y el Reino Unido. Esas garantías fueron quebradas primero en Crimea en 2014 y luego destruidas en 2022 con la invasión total.
Si hoy Ucrania aceptara un cambio territorial, no solo estaría cediendo una parte de su mapa, sino que estaría renunciando a la credibilidad de cualquier garantía futura. ¿Qué valor tendría un tratado de seguridad si ya se incumplieron todos los anteriores? Por eso, cuando Zelensky se reunió en la Casa Blanca tras la cumbre de Alaska, insistió con fuerza en esta idea. Ucrania no aceptará cambios territoriales porque hacerlo significaría demoler la Constitución, la confianza de su pueblo y la promesa incumplida del Memorándum de Budapest. Esa es la base de su posición. No es solo resistencia militar, es la defensa de un principio sin el cual Ucrania dejaría de ser Ucrania. La pregunta se repite entonces con más urgencia. ¿Puede una nación sobrevivir sacrificando su constitución, su soberanía y la confianza de sus ciudadanos? El campo de batalla ofrece la respuesta más dura. Hoy Rusia controla aproximadamente entre un 18 y un 20% del territorio ucraniano. Esa franja concentra nodos industriales, corredores logísticos y ciudades destruidas. Las ofensivas de 2024 y 2025 han consolidado líneas muy duras, pero ya no se pueden describir como estáticas. Rusia presiona con fuerza hacia Pokrovsk en Donetsk e incluso ha lanzado incursiones en Dnipropetrovsk. Mientras Ucrania responde con ataques aéreos contra refinerías en territorio ruso como Afipsiki y Kuibushevsky. Estas operaciones han reducido hasta en un 17% la capacidad de refino de Moscú este mes, obligando a desviar combustible y encareciendo su logística militar. En días recientes, Rusia lanzó una oleada aérea sin precedentes, 270 drones y 10 misiles contra múltiples ciudades. El objetivo fue claro: infraestructura y capacidad de respuesta. El resultado fueron apagones escalonados, interrupciones de servicios y nuevas brechas en la defensa de puntos críticos. No obstante, la densidad de fuego antiaéreo ucraniano evitó daños aún mayores, mostrando que la defensa funciona pero sufre. ¿Cuánto puede resistir en este ritmo sin agotar interceptores y operadores? Los ataques se cebaron en la energía. En Poltava, instalaciones eléctricas golpeadas obligaron a cortes emergentes. En Kremenchuk, una refinería clave ardió durante horas, reduciendo la capacidad nacional de combustible y tensionando la logística militar. Sin abastecimiento estable, no hay maniobra sostenida. A esta guerra energética se suma otro dato inquietante. Julio se convirtió en el mes con más víctimas civiles desde mayo de 2022, según Naciones Unidas. Esto confirma que la escalada no solo es militar, sino también humanitaria, y que la ofensiva aérea busca quebrar la moral colectiva tanto como las defensas. No obstante, la red ucraniana demostró resiliencia con desvíos y reparaciones rápidas. Aunque repara, cada impacto acumula fatiga, y la fatiga se paga en el frente. La población civil vuelve a ser la diana. En Kharkov, el bombardeo dejó 3 muertos y 17 heridos, incluidos menores. Se suma una tendencia al alza de víctimas desde el invierno, con casi 1.000 fallecidos y más de 4.000 heridos en meses recientes. Esto erosiona la moral, incrementa los desplazamientos internos y obliga a dedicar recursos a protección civil. Ojo, cuando la retaguardia sufre, el frente se vuelve más frágil por pura aritmética de recursos. En el aire, Ucrania integra los F-16 llegados desde el verano de 2024. Pilotos y equipos transitan una curva de aprendizaje exigente. Estas plataformas aportan radar moderno, armamento guiado y disuasión, pero operan condicionadas por la densidad de defensas enemigas y por la necesidad de pistas seguras. Aún así, ya permiten ventanas de superioridad local, escolta de ataques puntuales y protección de infraestructuras críticas. La clave ahora es sostener horas de vuelo y mantenimiento. La defensa antiaérea sigue siendo el talón y el escudo. Alemania anunció 2 sistemas Patriot adicionales con respaldo de Estados Unidos. Refuerzan un mosaico donde conviven Patriot, Iris-T, NASAMS y Gepard. Sin embargo, los misiles rusos han mejorado perfiles y señuelos, logrando penetraciones selectivas. La batalla es de adaptación, nuevas tácticas de saturación contra nuevas capas de sensores. El lado que innova más rápido impone el tempo nocturno del cielo. Europa acelera la industria. La capacidad para fabricar proyectiles de 155 milímetros apunta a cerca de 2 millones anuales. Es un salto histórico, pero persisten cuellos de botella en explosivos y cargas propelentes.
Programas de adquisición a largo plazo garantizan demanda y permiten ampliar plantas, automatizar líneas y homologar pólvoras. El objetivo no solo es abastecer a Ucrania, sino reconstruir una base defensiva europea capaz de sostener guerras largas. Rusia también ha pisado el acelerador. Invierte miles de millones de rublos en una nueva planta de explosivos para RDX y HMX y ha reorganizado cadenas para priorizar artillería. Estimaciones abiertas sitúan su producción anual entre 2 y 4.500 millones, con grandes divergencias por opacidad y reciclaje de stocks. Lo importante es la tendencia: más cascos, más cargas, más pólvoras y una curva de aprendizaje que abarata cada unidad. Lo que queda por delante para Ucrania y Europa son 3 posibles caminos, cada uno con implicaciones profundas. Acuerdo marco, sin canje territorial. Ucrania mantendría sus fronteras y recibiría garantías de seguridad, similares a las de la OTAN, y fondos para su reconstrucción. Sin embargo, sería un compromiso frágil, ya que Rusia podría aprovechar la pausa para reorganizarse y reanudar los ataques. La clave estaría en la credibilidad de las garantías. Sin tropas permanentes en Ucrania. Línea de contacto congelada. Un escenario similar al de Corea, con un frente inmóvil y una porción del territorio bajo control ruso. Esto generaría un conflicto permanente, con Ucrania viviendo bajo la constante amenaza de rearme ruso. Para Europa, sería una herida abierta, que requeriría grandes recursos anuales en defensa y ayuda, mientras que la fatiga política de Occidente podría ser un factor desencadenante. Escalada contenida. Occidente podría optar por aumentar su apoyo militar a Ucrania, enviando más armas avanzadas y realizando más operaciones en ciberespacio. Esto podría significar más víctimas y destrucción, pero también la posibilidad de debilitar la capacidad militar rusa a medio plazo. Los recientes ataques en Ucrania y las respuestas de Kiev contra Rusia muestran que este escenario ya está en marcha y podría intensificar aún más la implicación militar internacional. En resumen, los 3 caminos representan diferentes niveles de compromiso y riesgo, y cada uno dependerá de factores como la presión política interna y las decisiones de las potencias internacionales. ¿Cuál de estos 3 futuros crees que es más probable? ¿Una paz sin concesiones, un congelamiento interminable o una escalada que nadie sabe cómo terminará? Comenta tu opinión y únete a Geodominio para más.